¿Sabe? Esta predicación nació hace aproximadamente 2 semanas atrás, mientras estaba mirando algunos pesebres. Ustedes saben lo que son los pesebres, donde sale Jesús, el burrito sabanero, aparece ahí. Y aparecen todas las cositas ahí, y es bonito. Pero siempre aparece una frase: Dios con nosotros. No sé si lo ha escuchado. God with us. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ¿saben algo? Me llamó la atención porque ¿por qué dice esa frase? ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, es uno de los nombres de Cristo. Es uno de los nombres que se le da a Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, es interesante ver lo siguiente. Yo les voy a hacer... ¿A cuántos de ustedes les gusta aprender algo nuevo? ¿A cuántos? A mí me encanta aprender. Bueno, el día de hoy, ustedes van a aprender, los voy a hacer viajar por la historia de Israel, para poder comprender a grandes rasgos lo que significa el Dios con nosotros. Te digo, esta semana mi escritorio estaba lleno de papeles, libros, Biblia abierto, todo un desorden. Y hasta el día viernes pude armar todo y dije, wow, qué lindo. Así que yo estoy súper entusiasmado porque yo quiero que usted salga con unas ganas diciendo, ahora entiendo el Dios con nosotros. En primer lugar les quiero mostrar un mapa de lo que es Israel. Miren, se los voy a contar así. La historia dice lo siguiente. Antiguamente Israel era gobernada por Dios a través de sacerdotes. Se llamaba un gobierno teocrático. Dios gobierna a través de sacerdotes. El pueblo de Israel no quiso saber más con los sacerdotes y dijeron, queremos rey. Fue así que Dios dijo, bueno, ustedes me rechazan a mí al pedir un rey, así que lo que yo voy a hacer, les voy a dar un rey. Y Dios les comenzó una dinastía de reyes. Primero, uno que se llamó Saúl, luego el rey David y luego el rey Salomón. Fueron 3 reyes que gobernaron por 40 años cada uno. Ahora, nótese un detalle. Si usted ve la parte azul que está ahí, dice Reino de Israel. Y si usted ve la parte amarilla que está abajo, dice Reino de Judá. Bueno, antes eso era un solo pueblo, Israel, una sola nación. Resulta ser de que el rey Salomón era un hombre muy inteligente y empezó a construir grandes ciudades, hizo un templo maravilloso, ahí donde está, ¿ve la marquita? Ahí en Jerusalén. Hizo el templo adornado con oro, piedras preciosas, cortinas hermosas. Era una majestuosidad de templo. Era el templo que Dios le había pedido hacer. Ahora, él también se construyó grandes casas, mansiones. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hacía todo esto él? ¿Sabe cómo lo hacía? Cobraba impuestos. ¿A algunos les suena eso, no? Los impuestos. Cada semana cuando nos sacan el cheque y aparecen ahí, impuestos. Pero ¿sabe qué? El rey Salomón atribuló a la gente con impuestos. Los atribuló y estaban muy mal. Cuando el rey Salomón muere, su hijo, ya, en este caso que se llamaba Roboán, él era encargado de asumir el reino. Y él pregunta a los ancianos, les dice, ¿qué voy a hacer? Y los ancianos, los hombres ya viejitos, amigos del rey David, amigos de Salomón, algunos de ellos, grandes hombres, le dicen, baja los impuestos para que el pueblo descanse. Pero Roboán tenía otros consejeros que eran jóvenes, así como usted y como yo, jóvenes. Y ¿saben algo? Ellos le preguntó a ellos, oye, ¿qué hago? Sube los impuestos. ¿Y saben a quién le hizo caso? A los jóvenes. Subamos los impuestos, total. A mí no me van a quitar los impuestos, se los quitan al pueblo. Y el pueblo se rebeló. Y el pueblo se dividió en 2 partes. Ahí está. La parte azul, 10 reinos que están ahí, 10 reinos, o 10 pueblos, más bien dicho, 10 pueblos o 10 tribus. Se divide.
y esta parte se llamó el reino de Israel, y esta otra parte el reino de Jerusalén. Roboam reinó acá, y su otro hermano Jeroboam reinó acá. Desde ese día Israel quedó dividido. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Está dividido. ¿Cuántos de ustedes escucharon esta semana acerca de noticias de que Trump, él reconoció a Jerusalén como la capital de Israel? ¿Cuántos la entendieron? ¿Entendieron lo que significa eso? Diga, esto es sí, esto es no. ¿No entendieron? ¿Quieren que se lo explique? Venga la otra semana. No. Se los voy a explicar. Miren, Jerusalén que está ahí, en este momento está dividida, pero esos reinos que están ahí ya no existen. En este momento lo que están ahí son países musulmanes. Son países musulmanes que están en contra de Israel. Ahora, Jerusalén tiene un muro. ¿Cuántos de ustedes han visto el muro de los lamentos? Donde se paran los judíos y oran. ¿Han visto eso? Ahí, en ese lugar, estuvo el templo. Del otro lado del muro, ¿saben lo que está? Está la mezquita musulmana más grande del mundo. Y las dos están en Jerusalén. Tanto para los palestinos está en Jerusalén la mezquita, como para los judíos está el templo. Al declarar el señor Trump, el presidente Trump, Jerusalén como la capital de Israel, ¿saben lo que está haciendo? Está sacando a Palestina de lado. Está diciendo, este lugar pertenece a los judíos. Ahora, ¿es algo bueno para los judíos? Sí. ¿Es algo bueno para los musulmanes? No. Porque ellos consideran que ese pueblo, esa ciudad es de ellos. Pero eso fue producto ¿de qué? De la separación que hubo. Lo que les conté anteriormente fue producto de esto. Ahora, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Porque es la capital religiosa más importante del mundo, después del Vaticano. ¿Por qué creen que no hay una catedral católica ahí? No hay. Existen algunos pequeños lugares, pero eso pertenece a los judíos, a la religión judeo-cristiana. Por eso, en este momento, está esa disputa. Ahora, ¿cómo quedaron con este pequeño introducción de historia? Ya más o menos van a entender por qué. ¿Y qué tiene que ver Dios con nosotros con esto? Aquí se los explico. Vamos a ir a la Biblia y vayan a Isaías capítulo 7, versículos 1 al 2. Versículos 7, 1 al 2. Dice, el reino del sur está en peligro. Ahí el slide que sigue dice así. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jorán, hijo de Urías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirle, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecieron los árboles del monte a causa del viento. Les voy a explicar lo que significa esto. Volvamos al mapa, por favor. Volvamos al mapa. Jerusalén que está ahí es el reino de Judá. Dos naciones se unen para atacarlo. Israel, y los sirios van a atacar a este pueblo. Imagínense, estos son dos tribus, pero se van a unir 10 tribus más una nación en contra de este lugar. ¿Cómo cree que se sentían ellos? Dice que estaban aterrorizados, porque se le venía una gran batalla. Y esa batalla la iban a perder. ¿Por qué? Porque ellos veían que los demás eran una gran cantidad de gente en contra de ellos. Ahora, Dios quiere dar paz al rey. Isaías 7, 3 al 4. Busquemos Isaías, ahí mismo, busquen su Biblia. Isaías 7, 3 al 4. Dice así,
Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jezobú, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Cisón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Sabe lo que está diciendo? Le está diciendo Dios: ¿sabes algo? Te quiero dar tranquilidad, quiero que no sufras, quiero que estés tranquilo. Por favor, no te preocupes. Dios le dice al profeta: anda y dile eso a el rey Acaz. Dile que no se preocupe, que esté tranquilo, que por favor esté tranquilo. Esa era el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, Dios le está intentando dar paz a una persona que realmente no se lo merece. Porque este rey Acaz no había sido un rey bueno, no había sido un rey que amara a Dios, amaba a los ídolos, mataba niños. ¿Sabe lo que hacía este rey? Tomaba niños y los sacrificaba a otros dioses. Se habían olvidado de Dios. Pero Dios, a pesar de que este rey era malo, Dios le dice: te quiero dar paz, repósate. ¿No nos ha pasado a nosotros que nosotros siendo malos Dios nos bendice igual? ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado. A veces nosotros somos malos, muy malos, pero Dios nos bendice igual. Ahora, el plan maligno contra Judá, mira, escucha esto, el plan que había contra ellos. Versículos Isaías 7, 5 al 6. Dice así. Y escucha, esto lo dicen los reyes que van en contra del reino de Judá. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongámonos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Vamos en contra de ellos, hagámoslos tira, repartamos las propiedades. ¿Saben lo que significaba eso? Mire, yo se lo voy a explicar. Cuando un reino tomaba otro reino, lo primero que hacía, mataba a todos los hombres mayores. Los que estamos aquí, lamentablemente, el único que se salva sería yo. La cosa es la siguiente: lo único que dejaban eran los niños de 3 años, las mujeres, y las mujeres en edad fértil. Mujeres ya en edad no fértil, lo siento. Y los animales. O sea, cuando están diciendo ellos: aterroricémosla y repartámosla a todo esto, cuando un reino tomaba otro reino, ¿saben lo que hacían? Los disgregaban por todos los lugares, los tiraban a otros lugares, los separaban. ¿Para qué? Para que perdieran la cultura, la lengua, su idiosincrasia. Imagínate. ¿Cómo debía estar ese rey? Ese rey debe haber estado re mal. Pero sigamos con la idea. Es interesante cómo estos pueblos maquinan en contra de Judá y tienen una estrategia para repartirse todo. Ahora, la promesa de Dios, nótese. La promesa de Dios, versículos 7 al 8. Se me fue para allá. Dice lo siguiente: por tanto, nótese, cuando dice la Biblia por tanto, escuche esto, es una conclusión, o sea, es algo que Dios había determinado. Nótese, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria en Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria y de Damasco. En pocas palabras está diciendo: ¿saben qué? No se preocupen, porque la cabeza de los sirios va a caer y la cabeza de Efraín, de los que están en contra del reino de Judá, va a desaparecer por completo. ¿Y saben qué? ¿Quieren saber lo que pasó? ¿Ah?
Se los voy a seguir contando. Es interesante ver cómo Dios les da una profunda señal de que nadie va a ir en contra del pueblo de Dios. Recuerde, el templo en ese momento estaba en Jerusalén. Toda la parte religiosa, escucha bien, el único grupo que adoraba a Dios fielmente estaba en Jerusalén. Los sacerdotes estaban en Jerusalén. Y a pesar de que su rey era completamente pagano, escucha, pagano, habían personas fieles, habían hombres fieles, habían sacerdotes fieles ahí. Y Dios, por esos sacerdotes, por esos hombres que predicaban la palabra de Dios, Dios iba a cuidar a su pueblo. ¿No te parece interesante que hoy en día muchas iglesias no predican a Dios? Siempre digo, tienen un buen show, pero no predican a Dios. El invitado principal no es Dios, son ellos mismos. Pero a pesar de todo eso, Dios ha levantado personas, iglesias, hombres, mujeres, aún niños que proclaman al Rey. ¿Sabe que la maldad de este mundo ha crecido en una magnitud enorme? Usted lo ve todos los días. Prenda la televisión y va a ver cómo la maldad del hombre crece y crece y crece. Pero ¿sabe quién detiene esa maldad? El Espíritu Santo que está en los creyentes, en los hijos de Dios. Por eso el pueblo de Judá no iba a ser destruido, porque habían hombres y mujeres fieles. Ahora, es interesante ver lo siguiente. El rey acá será falso. Era un tipo falso. Era un tipo hipócrita. Y se los voy a explicar porque Isaías 7, 10 al 12 dice lo siguiente. Busquen en sus Biblias, por favor. Dice así. Habló también Jehová a Acaz, o sea, al rey, diciendo: pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Quiere que le diga algo? Dios, si Dios te está pidiendo algo a ti, ¿tú lo harías? Yo sí lo haría. Si Dios mismo a través de su palabra me está hablando a mí y me está pidiendo algo, yo lo haría. Ahora, Dios a través del profeta le está diciendo: pídeme una señal de que este pueblo no se va a destruir y de que esas dos naciones van a ser destruidas. Pídeme una señal, ya sea abajo en la tierra o de arriba, y yo te la voy a dar. Pero ¿qué es lo que hace este religioso, este hipócrita? Le respondió, dice: no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Sabe lo que está haciendo ese rey? Se está burlando de Dios. Un hipócrita, un falso. Si Dios mismo te está dando la oportunidad de demostrarte, si Dios mismo te está dando esa tremenda oportunidad y tú no lo haces. Ahora, el enojo del profeta. El profeta se enojó. Miren, para que se lo digo así, tenía que enojarse este hombre. Dice lo siguiente, Isaías versículo 13, dice así: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Ya no se dirigió más al rey, ahora se dirigió a la casa, al pueblo. ¿Sabe por qué no se dirigió más a él? Porque era un cabeza dura. Y se dirige a la nación, al pueblo, y dice así: os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios. ¿Escuchaste lo que dijo? A mi Dios. Él no les dijo a su Dios, porque el rey de Acaz no tenía a Dios en su vida, y su casa, su nación, su pueblo, en la gran mayoría tampoco lo tenía. Por eso él dice: a mi Dios. O sea, Dios te quiere dar señal, Dios te quiere demostrar su poder, Dios quiere demostrar cuán grande es Él. Y tú te burlas de mi Dios. Y tú te burlas de Él. Nunca
te burles de Dios cuando Dios te pide algo. Nunca rechaces su palabra cuando Él te habla. No sea que tú seas molesto para Dios. Nunca lo hagas. Y el profeta tenía todo el derecho de enojarse. Ahora es interesante ver lo que pasó. La promesa del Dios con nosotros. Isaías 7, 14 al 16. Mira, yo te quiero invitar a esto. Esto es hermoso. Escucha esto. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, escucha bien, la tierra de los dos reyes que tú tienes será abandonada. ¿Sabes lo que pasó? Esta frase es una profecía en dos tiempos. Número uno, corto tiempo. Había una guerra y Dios se tenía que mostrar. Y luego, largo tiempo, estaba anticipando al Mesías, anticipando a Cristo. Esto fue escrito 735 años antes que naciera Cristo. Isaías profetizó 735 años de que se iba a llamar Emanuel, que iba a nacer de una virgen, pero también profetizó que dentro de ese tiempo de guerra, escuchen bien, iba a nacer de una virgen. Ahora, esa palabra virgen que aparece ahí no se refiere a María, se refiere a una mujer que está lista para casarse. A eso se está refiriendo, a una mujer que está lista a ser desposada. O sea, en ese tiempo iba a nacer un niño y ese niño, hasta que llegara más o menos la edad de la adolescencia, iba a ser la señal que Dios le iba a dar de que esos dos pueblos iban a terminar completamente destruidos y el pueblo de Israel, y escucha bien, el pueblo de Judá no iba a ser tocado. Ahora es interesante esto, ¿ya? Porque el nombre significa lo siguiente, su nombre sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en segundo lugar, antes que el niño sea un adolescente, estos dos reinos serían destruidos. ¿Quieres saber lo que pasó con la historia? Mira lo que nos dice la historia. Isaías profetizó esto el año 735, lo que acabaste de leer de que nacería una virgen. Siria fue aplastado ¿cuándo? El año 732 a.C. Israel cayó y fue dispersa como nación el año 722. ¿Cuántos años hay entre el 735 y el 722? ¿Ah? 13 años, ¿no? 13 años. Ok. Nótese. ¿Cuándo un niño judío deja de ser niño y pasa a ser hombre? ¿Cuántos saben eso? A los 13 años. ¿Cómo se llama eso? El Mizpah. ¿Se cumplió la promesa de Dios? Antes de que el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, estos dos reinos se acabarían. ¿Cómo les quedó eso? Impresionante, nos llega a dar como un poquito de miedo, pero así sucedió. Las promesas de Dios, las profecías de Dios, siempre se cumplen a tiempo. El Dios con nosotros. Emanuel. Interesante, ¿no? La promesa de Dios con nosotros se cumplió y anticipaba la llegada del Mesías, que era Cristo. Ahora vamos a otra fase. Aparece 3 veces el Dios con nosotros en la Biblia. La segunda vez, y esto hace un poquito más cortito, porque necesitaba darle la parte histórica. Dios con nosotros en medio de la destrucción. Isaías capítulo 8 es la continuación de la profecía de Isaías 7.
Pero acá podemos ver que en medio de la destrucción y del dolor, Dios estaba con el pueblo de Judá. Vaya a su Biblia, Isaías capítulo 8, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oís todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios, ¿qué dice? ¿Sabe lo que está haciendo ahí? Versículo 8, 9 y 10. Versículo 9 está diciendo esto: pueden prepararse para la guerra, aconsejarse, planear estrategia, hacer lo que ustedes quieran en contra de Judá. Hagan lo que hagan, pero Dios está con nosotros. Dios con nosotros. En medio de la destrucción, Dios con nosotros. En medio del dolor, en medio de la sangre, de la opresión, de la muerte, de la rabia, en ese momento, Dios con nosotros. Y me llama la atención la última parte. Dice: tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. Dice: porque Dios está con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabe qué? En dos momentos de la historia de Israel, en los más negros de la historia de Israel, capítulo 7, Dios con nosotros. Capítulo 8, Dios con nosotros. Pero ¿sabes? Es interesante que el Dios con nosotros fue para un pequeño remanente, y escucha bien esto, que Dios tenía en Judá. Israel se había alejado de Dios. ¿Sabes tú? Que cuando ellos se separaron entre Israel, las 10 tribus, y Judá, ¿sabes lo que hicieron? Como el pueblo de Judá estaba el templo, ¿sabes lo que ellos hicieron? Ellos crearon su propia religión. Los israelitas crearon su religión. ¿Usted ha escuchado el momento cuando habla Jesús con la mujer samaritana? Y cuando está con la mujer samaritana le dice: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar acá. ¿Dónde debemos de adorar? ¿Y qué es lo que le dice Dios, Cristo? Adorar ¿cómo? En espíritu y verdad. ¿Por qué dice eso? Porque habían dos religiones: la de Israel, la del pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, y estaba la que habían creado ellos, los samaritanos. Por eso los judíos en ese momento odiaban a los samaritanos. Pero ¿sabe? Dios cuidó a ese pueblo. Dios lo cuidó. Y permaneció fiel con ellos. Y ¿sabes? La fidelidad de Dios es tan hermosa que nosotros no la podemos entender. La Biblia dice en 2 Timoteo lo siguiente, 2:13: si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta no es una invitación a pecar. Algunos piensan que es una invitación a pecar. No. Pero dice: si fuéramos, está hablando en condicional. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Dios nos ama con un amor tan entrañable que a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo somos, a pesar de que muchas veces estamos muy lejos de Dios, so far away, lejos de Dios, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. El Dios con nosotros. Por eso Él no se puede negar. Ahora, Dios con nosotros en medio de la oscuridad.
desde el momento, y te digo, esto es algo que me llama la atención. Hay una tercera vez que aparece el Dios con nosotros. Aproximadamente el año 6 antes de Cristo nació Jesucristo. ¿Sabes? El último libro de la Biblia que se escribió fue Segunda de Crónicas. El último libro del Antiguo Testamento. Escucha esto. El último libro del Antiguo Testamento fue Segunda de Crónicas. No se escribió más. Por 400 años Dios no le habló a su pueblo. Por 400 años Dios no levantó un profeta. Por 400 años Dios se quedó en silencio. ¿Sabes cómo se le llama ese tiempo? El tiempo del oscurantismo, el tiempo de la oscuridad. En ese tiempo se crearon dos tipos de religiones judías, los fariseos y los saduceos. Ellos, queriendo acercarse a Dios, lo único que hicieron fue alejar a Dios de la gente, porque llenaron de reglas y de leyes que hacían pesados los hombros de la gente, y la gente no se podía acercar a Dios. Ahora, ¿sabes qué? Imagínate esto. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que tu padre, tu madre o tus hijos te dejan de hablar. Nunca más supiste de ellos. Y tú en tu corazón tuviste un anhelo de saber de ellos, pero ellos se quedaron en silencio, se alejaron de ti. ¿Cómo te sentirías tú? De que tus hijos, tus padres, las personas con las cuales te criaste no te hablaran. ¿Cómo te sentirías? Horrible, ¿no? Imagínate, Dios, el Dios de Israel, por 400 años no le habló a su pueblo. Por 400 años no le habló a sus hijos. Por 400 años no se escuchó a Dios. ¿Quieres que te diga algo? En ese momento, Dios habló a través de un niño que nacería en Belén. Escucha lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta 735 años atrás, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. 400 años de oscuridad, 400 años en que Dios no le había hablado a su pueblo, 400 años en los cuales Dios se había mantenido en silencio. Dios le habla a un carpintero a través de un sueño. Y Dios le dijo: se acabó el tiempo de oscuridad. ¿Te das cuenta de una cosa? Dios no le habló a un religioso. Dios no le habló a un sacerdote. Dios no le habló a un fariseo. Dios no le habló al rey. Dios le habló a un carpintero. A una persona común y corriente. ¿Sabes algo? Este mensaje de la palabra de Dios tiene que estar en primer lugar, escucha bien, comunicado a personas que sean sensibles de corazón. Por eso nos reunimos acá los domingos.
Por eso alabamos a Dios acá. Porque cada vez que tú llegas a este lugar, vienes a escuchar palabra de Dios. Y Dios le habló a un carpintero. Ahora es interesante ver lo siguiente, que Dios con nosotros fue antes de una guerra. Dios con nosotros fue en medio de una guerra. Y ahora Dios con nosotros en medio del silencio. Dios con nosotros. Dice la Biblia, ya casi terminando, dice, Dios con nosotros, en nosotros. Te quiero invitar a que veas en tu Biblia y busques Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Y dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, está hablándole a sus discípulos, y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté ¿con quién? Con vosotros. Nótese. ¿Por cuánto? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y ahora nótese este juego de palabras, porque mora ¿quién? Con vosotros. ¿Y dónde va a estar? En vosotros. Ya no es solo Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, quiere estar en nosotros. Es interesante ver cómo Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere ser personal en nosotros. ¿No te parece increíble que el Dios con nosotros ahora está en tu corazón como el Hijo de Dios? ¿No te parece genial que ya no se necesita de un profeta que anuncie que Dios quiere estar con nosotros, sino que también Dios quiere estar en nosotros? Yo te quiero hacer la pregunta ahora. Si tú no has conocido a Jesucristo como Salvador personal, permíteme decirte lo siguiente: Dios no está en tu vida. Dios no está en tu corazón, adentro de tu corazón. Porque Él quiere no solo ser el Dios contigo, sino en ti, en tu vida personal. Si tú no has conocido a Jesucristo como Salvador personal, debes reconocerlo, para que ya tú puedas vivir con una esperanza en tu vida de que si el día de mañana mueres, tú te vas al cielo con Él. Te vas al cielo con tu Dios. Es Dios personal en nosotros. Pero hay una promesa que termina diciendo lo siguiente, Juan 14, 18. Ahí mismo dice lo siguiente: no os dejaré a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes? Algún día el Señor Jesucristo va a venir a la tierra. ¿Y sabes algo? Cuando Él venga a buscarnos, va a ser el momento más emotivo para nuestras vidas. Pero ¿sabes lo que Él prometió? Que mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí nosotros, viendo todos los días malas noticias, sufriendo todos los días con el bolsillo apretado, con el mucho trabajo y la poca recompensa, con el dolor en la vida que nosotros podamos tener, con los dolores y sufrimientos que nosotros podamos vivir, Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Confíen en mí. Y hasta que Él venga, escucha esto, hasta que Él venga, permanezcamos fieles a Él. Si Dios está contigo y en ti, permanece fiel a Él. Si Dios aún no está en tu corazón como Salvador personal,
hoy es el día en que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal y decirle: Dios, perdona mis pecados, dame una oportunidad. Para concluir, si te das cuenta, ese Dios con nosotros que celebramos en Navidad al pie de un pesebre es el Dios con nosotros en nuestras vidas en forma personal. Pero si aún no has conocido a Jesús como Salvador personal, es la hora de que tú hagas a Dios personal. Es la hora de que te lleves el regalo de Dios. Recuerda, en 3 ocasiones estuvo el Dios con nosotros. Antes de una guerra, en medio de una guerra y en medio del silencio. Ahora, en este momento, el Dios con nosotros quiere también ser parte de tu vida y en medio de tu dolor, en medio de tu fracaso, en medio de tu angustia, Él quiere ser el Dios con y en ti. Amén. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Amantísimo Padre Celestial, delante de ti nos presentamos el día de hoy para rogarte, Padre Santo, que tú nos hables a nuestras vidas. Y si Dios te habló el día de hoy, amén. Pero me quiero dirigir a aquellas personas que no conocen a Cristo. Es posible que tú no conozcas a Cristo. Te hago una pregunta. Si te mueres el día de hoy y vas a la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder cuando Él pregunte: ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Sabes? Jesucristo hace 2000 años nació en un mugroso pesebre para darte vida eterna. Y Él quiere ser tu Dios no tan solo contigo, sino en ti. Si el día de hoy quieres reconocer a Jesús como Salvador personal y pedirle a Él que entre en tu corazón, si nunca lo has hecho antes, escucha bien esto, si nunca le has dicho a Cristo: háblame y entra en mi corazón, perdona mis pecados, hoy es el día. Te invito a que tú y yo podamos orar y repetir esta oración. Querido Dios, te ruego que perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador o una pecadora sin esperanza. Y te ruego, Dios bendito, que tu sangre maravillosa limpie mi corazón y entres en mi vida. Porque yo quiero que tú seas el Dios en mi vida. Si alguno de ustedes oró a Dios así y le pidió a Jesucristo que entrara en su corazón, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero verte y quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Es el Dios con nosotros y en nosotros. A los creyentes, a los hijos de Dios, permíteme decirte algo. El Dios con nosotros y en nosotros, lo único que demanda de nosotros es que seamos fieles a Él. Que cuando muramos la gente pueda decir y pensar de nosotros: este hombre, esta mujer fue un fiel y amoroso hijo de Dios. Mantente fiel. Y si estás pasando angustia, problema, dolor en tu vida, recuerda la última frase del Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos, ya voy por ustedes. ¿Qué mayor promesa podemos tener? Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.